Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder llegar a tu pueblo, Señor, con una palabra de bendición. Te pedimos, Dios, que en esta hermosa tarde vidas puedan ser restauradas por tu palabra. Úsanos como instrumento para comunicar tu palabra, Señor, de manera que produzca fruto en los corazones al 100%. Gracias, Señor, porque nos permites a través de estos medios, Señor, poder conectarnos con tu pueblo. Gracias, Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que harás cosas poderosas en nuestros medios. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos los amigos. El tema que corresponde para hoy es la madurez. La madurez. Amén. Y queremos comenzar por leer al menos dos definiciones sobre lo que es la madurez. Y lee como sigue. La madurez, hablando de la naturaleza, de la naturaleza primeramente, dice, es la etapa cuando los frutos, está hablando de los frutos literales que producen los árboles, es la etapa en que los frutos han alcanzado su desarrollo completo y están listos para ser recogidos. Así que cuando se refiere a la naturaleza, madurez es la etapa en que los frutos han alcanzado su desarrollo completo y están listos para ser recogidos o recolectados. Amén. Pero cuando se habla de la madurez en cuanto al ser humano, madurez en cuanto a nosotros, lee algo como sigue: tiempo en que una persona comienza a pensar, actuar y hablar con prudencia y sensatez. Amén. Gloria a Jesús. También madurez, hablando de nosotros, es la etapa en que aprendemos a tomar decisiones que están basadas en un análisis y ya no tomamos decisiones basadas en emociones. Santo. Así que cuando habla de nosotros, pastora, está hablando de esa etapa de estabilidad que alcanza el ser humano cuando ya no es movido por emociones, sino que ahora tiene una conciencia diferente y una manera diferente de cómo procesar las distintas situaciones. Amén. Así que madurez, repetimos, etapa en que los frutos han alcanzado su desarrollo completo y están listos para ser recolectados. Me gustó esa definición porque, aunque está hablando de los frutos literales, la Biblia en el libro de Gálatas habla de los frutos que producimos nosotros. Nos compara como árboles también. La Biblia en distintos lugares nos compara a nosotros con la vegetación. Amén. En el Salmo 1, en diferentes porciones bíblicas nos compara a nosotros con la vegetación, y uno de los aspectos que compara con nosotros es el área de poder producir fruto. Cristo dijo: os he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Sí, señor. Así que podemos tomar esa definición para aplicarla también a nuestras vidas, ya que espiritualmente nosotros tenemos la capacidad de producir unos frutos. Amén. Que dijimos que aparecen en el libro de Gálatas capítulo 5. Amén. Sí, ahora, ¿por qué plantear este tema, pastora, sobre la madurez? Porque la madurez, si lo pudiéramos definir de una manera sencilla que todo el mundo lo pueda entender, madurez es la etapa de estabilidad del cristiano. Cuando ya el cristiano no es movido por las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué es importante alcanzar madurez? Porque vivimos en un tiempo donde vemos que hay un gran grupo de personas que perseveran dentro del cuerpo de Cristo, pero no tienen estabilidad, pastora. Significa que cualquier cosa los mueve de su posición, cualquier cosa los saca de su lugar, cualquier situación provoca en ellos el deseo de rendirse. Lo que eso dice es que no han alcanzado un grado de madurez, que dijimos que en palabras más sencillas es alcanzar estabilidad. Amén. La capacidad de permanecer. También le podemos añadir a eso, es cuando tú alcanzas la capacidad para resistir los embates de la vida, las cosas que todos atravesamos. Pedro un día dijo:
las aflicciones que yo estoy experimentando se están repitiendo en todos nuestros hermanos en el mundo entero. Así que todos experimentamos conflictos, situaciones, problemas de distintas maneras. Pasamos momentos de tropiezo, momentos de coraje, de desánimo, deseos de rendirnos. Todos lo enfrentamos. La diferencia entre los maduros y los inmaduros es cómo enfrentamos las batallas diarias. Amén. Todos enfrentamos batallas, pero la manera en que nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre determina el grado de madurez que nosotros tenemos. Amén. Así que es de eso lo que queremos hablar. No basta solamente con ser un creyente o declarar que somos hijos de Dios, sino que como hijos de Dios debemos procurar ser creyentes maduros. Amén. Maduros. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Primera de Corintios 13, 11. ¿Qué dice, pastora? Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué poderosa escritura. Primera de Corintios 13 es más conocido como el capítulo que habla sobre la preeminencia del amor. Amén. Esos son todos los primeros versos de ese capítulo 13 de Primera de Corintios, pero curiosamente, cuando el escritor llega al verso 11, dice algo que parece como una pausa dentro de lo que está hablando para decir esto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es importante saber que Pablo se estaba refiriendo a la etapa de madurez cuando su manera de pensar, de hablar y de juzgar habían madurado. Porque, pastora, descubrí que el ser humano se manifiesta de esas tres maneras: en la manera que hablamos, la manera que pensamos y la manera que juzgamos, que la traducción correcta de la palabra juzgaba es la manera en que razonaba. Es la manera en que uno procesa, asimila. En la manera que uno asimila y procesa los problemas o las situaciones o las circunstancias. Así que el ser humano está definido por la forma en que habla, que piensa y en la manera en que razona o en la manera que juzga. Lo hacen los niños, lo hacen los adolescentes y lo hacen los adultos y también los ancianos. Esas tres maneras en que nosotros nos manifestamos como seres humanos, la manera en que hablamos, pensamos y juzgamos, demuestra nuestro grado de capacidad y nuestro grado de madurez. Eso, en palabras más sencillas, lo que significa es que los niños y los adultos hablan diferente, pastora. Piensan diferente y juzgan diferente. Los niños y los adultos hablan diferente, piensan diferente y juzgan diferente. Pablo está haciendo la comparación. Él está diciendo: cuando yo era niño, hablaba como lo que era. Y lógicamente, Pablo está hablando no literalmente de su etapa de niñez, aunque lo podemos aplicar de esa manera, sino que está hablando del tiempo cuando él desconocía las verdades del reino. Hasta el momento en que tuvo el encuentro con Cristo y ahí le fue revelado, porque Pablo era experto en la ley escrita, pero no le había sido revelada la verdad de Cristo, y eso trajo un despertar a la vida de Pablo. Y él dice: cuando yo era niño, él se está refiriendo a un tiempo que él había superado. Entonces él dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba, que dijimos que no es otra cosa que la manera en que nosotros razonamos. ¿Por qué es importante entender este tema sobre la madurez? Porque el ser humano no se desarrolla por temporadas. El ser humano se desarrolla por etapas. ¿Por qué hago la aclaración? Porque las etapas, pastora, no se repiten. Una vez que tú sales de la etapa de niño, tú no vuelves a ser niño. Y cuando entras a la edad de anciano, tú no puedes volver a ser adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Que las etapas que vamos superando no volvemos a repetirlas.
Hay personas que viven dentro de temporada. Por eso viven dentro de un ciclo que constantemente se repite. Porque nosotros fuimos llamados a vivir madurando dentro de etapas. Y eso lo que hace es que una vez que hemos superado una etapa, estamos en una etapa nueva, en una dimensión nueva. Ya nosotros no retrocedemos. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Por tal razón, cuando nosotros nos estamos desarrollando y superamos la etapa de niño, se supone que nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro razonamiento ahora esté de acuerdo a la etapa nueva donde estamos, no a la etapa anterior. Y es de eso lo que queremos hablar, pastora. Amén, amén. Si alguien que es nuevo convertido, pastor, dice, no entiendo lo que me están diciendo, ¿con qué se come eso, la madurez espiritual? ¿Qué le pudiéramos decir? Bueno, Pablo dice, en cierta ocasión Pablo escribió y dijo que los niños anhelan la leche. Pero cuando habló de los maduros, dijo, pero los maduros anhelan vianda. Amén. Está hablando de un alimento más sólido para los que han alcanzado una madurez. Amén. Así lo explica el apóstol Pablo. ¿Qué él quería decir? Que no solamente hablan, piensan y juzgan diferente los niños y los adultos, sino que aún lo que consumen como alimento también es diferente, va de acorde. Amén. Y Pablo se estaba refiriendo a que el grupo de las personas a quien él le estaba escribiendo se suponía que ya mostraran una madurez, una estabilidad en lo de Dios. Sin embargo, su comportamiento le dejaba saber a Pablo que todavía eran inmaduros en muchos aspectos. Amén. O sea, que alguien que, porque estuvimos hablando acerca de la salvación, ¿verdad? Y sabemos que en este último tiempo, especialmente, ¿verdad?, en este tiempo de cuarentena, muchísimas vidas han venido a los caminos del Señor y no saben lo que les ha pasado. Y por eso me encanta este tema, porque es como un seguimiento de lo que es la salvación. Pues las personas que recibieron a Cristo en su corazón ahora van a entrar en un proceso de madurez espiritual. Amén. Que se obtiene primeramente obtenemos esa madurez reconociendo quiénes somos en Dios. Primero, porque tú no puedes madurar si tú no sabes quién eres en Dios. Al aceptar al Señor como tu Salvador, tú vienes a pasar a ser hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el primer paso para empezar a recibir una madurez espiritual. Y número 2, recibir la semilla. La palabra dice, la Biblia dice que la palabra del Señor es semilla. Amén. Es semilla. En la parábola del sembrador muestra la palabra de Dios como una semilla y nos muestra a nosotros como el terreno para que esa semilla sea sembrada. Una vez esa semilla encuentra un terreno donde poder sembrarse, esa semilla empieza a germinar y dar fruto. Por eso es que entonces vamos a poder dar fruto de madurez, que se van a reflejar en lo que usted está diciendo, pastor, que se van a reflejar ¿en qué? En la forma en que hablamos, en la forma en que pensamos, la forma que juzgamos, la forma que actuamos. Y es un proceso que vamos a ir viviendo a través de nuestra vida, porque dice la Biblia que va a ser hasta que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y la palabra perfecto en este contexto lo que quiere decir es madurez. Es madurez. Ahora, pastora, hasta que podamos ser maduros. Hace un momento usted me preguntaba sobre cómo podemos poner esta palabra de manera que alguien nuevo la pueda entender. Sí. Perfecto. Pastora, alguien nuevo convertido o un niño en las cosas de Dios tiene unas señales, unos indicativos que te dice que son niños espirituales o niños en el Señor. ¿Cuáles son esas señales? Todavía no manifiestan una fe madura o estable, porque están en sus primeros pasos. Exacto. Porque la fe la alcanzamos a través del tiempo en el Señor y a través de las experiencias. Amén. Alguien nuevo convertido no tiene un nivel de fe como alguien que lleve mucho tiempo, que ya ha alcanzado un nivel mayor. Que ha tenido experiencia. También otra característica de un niño espiritual es que es movido fácilmente por las circunstancias. Se retienen por cualquier cosa, se quieren rendir,
quieren enganchar los guantes, quieren retroceder, se frustran por cualquier cosa. Son vulnerables a cualquier comentario, a cualquier viento de doctrina, porque todavía no tienen madurez en la palabra. Otra cualidad de una persona que sea niño espiritualmente, que como no tiene conocimiento de la Biblia, cree cualquier cosa. Sí. Son muy ingenuos. Son muy ingenuos en cuanto a lo espiritual, pero en un niño espiritual eso es aceptable. Es aceptable y se puede entender. Sí. Pero ese tipo de conducta, que era lo que Pablo estaba hablando, Pablo decía, yo puedo aceptar eso de un niño espiritual, pero yo no esperaba eso de ustedes, le dijo Pablo, porque yo vine a ustedes con una palabra, a ministrarle, y tuve que comenzar por los primeros rudimentos, como si ustedes fueran niños. Es más, Pablo le dijo, ustedes deberían ser ya maestros. Sin embargo, estaban mostrando una conducta que reflejaba inmadurez en ellos, de tal manera que Pablo se sorprendió. Pablo dijo, esta gente se supone que sean maduros en las cosas de Dios. Y eso pasa en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Pasa que puede haber pasado mucho tiempo, personas que pueden estar expuestas a la palabra del Señor en un mismo grupo de personas que están recibiendo la misma palabra. Pueden unos estar madurando y otros no. Y eso es debido a qué, pastor. Usted nos dio una charla, una conferencia muy buena sobre eso, y es que una palabra, 3 corazones. Me acuerdo de esa prédica, que sería otro tema, ¿verdad? Pero por encimita, díganos qué puede pasar en ese ámbito. Dentro del grupo de la iglesia, del grupo que se reúne, están todos recibiendo una misma palabra, pastora. Pero casualmente depende del grado de madurez y depende de qué tipo de corazón tiene la persona, porque el corazón es el terreno donde cae la semilla. Así lo ilustró Cristo en la parábola del sembrador. Me encanta esa parábola, no solamente por el contenido, sino porque Cristo mismo la explicó. Cristo mismo la explicó, la parábola del sembrador. Así que no hace falta que alguien venga a interpretarla, porque Cristo, después que declaró la parábola, él mismo tomó el tiempo para explicarla. Y entre otras cosas, él explicó que en la parábola, que la semilla que cae junto al camino son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero esa palabra no ha echado raíz, y por lo tanto el enemigo viene con facilidad y se roba la palabra que fue sembrada. Amén. También Cristo dijo que la palabra que cae entre pedregales son los corazones que están llenos de distintas cosas que no permiten que la palabra se desarrolle. Amén. Pero después dijo que la palabra que cayó entre espinos es la palabra que cae en un corazón que está lleno de afanes, pastora. Un corazón que está afanado. Y dice que la palabra que cae en un corazón que está lleno de espinas, que Cristo dijo que esas espinas son los afanes de esta vida. Dice que los afanes de esta vida terminan ahogando la palabra y haciendo que sea infructuosa. Y esa palabra infructuosa lo que significa es improductiva. Sí, que los afanes no permiten que la palabra produzca. Y cuando tú entiendes eso que Cristo explicó, tú entiendes por qué unos crecen, por qué unos se desarrollan y por qué otros no. Porque el problema no está en la palabra, el problema está en el terreno donde cae la palabra. Amén. Vamos a leer esa parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Amén. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y se multiplicó, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y ahí, de ahí en adelante, es que nos explica entonces lo que usted estaba explicando ahora. O sea que depende del terreno que tú tengas
como tú tengas tu terreno, va a ser ese proceso de madurez y de crecimiento espiritual. O sea, lo que determina el desarrollo de un creyente no es otra cosa que cómo está su corazón. Amén. Su corazón, si está apto o hábil para recibir la palabra que es implantada, recibirla de manera que esa palabra pueda producir. Amén. Pero cuando en un corazón hay piedras o hay espinas, o la palabra no tiene la oportunidad de echar raíces porque el corazón está lleno de raíces de amargura, o porque el corazón simplemente rechaza la enseñanza porque es un corazón que está herido, o un corazón que simplemente porque es un corazón que tiene rebeldía y no recibe la palabra, porque a veces la palabra viene con corrección, y cuando es un corazón que no es sensible a la corrección, y la corrección, en vez de verla como algo bueno, la ve como algo que simplemente no lo puede recibir, no tiene la capacidad de recibirlo, porque es alguien que vive en rebeldía. Ese tipo de gente no crece. Amén. No se desarrolla. El problema de eso es, pastora, que entonces a veces hay personas que no crecen y están buscando un culpable. Sí. Yo no tengo la culpa de que alguien persista en ser niño cuando Dios nos ha llamado a pasar esa etapa. En un momento yo fui un niño espiritual. Yo no me considero un abuelo espiritual, que yo me lo sé todo, porque aún el apóstol Pablo, con el nivel de revelación que tenía, él dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, yo tampoco pretendo haberlo alcanzado todo, pero puedo decir hoy que ya yo no soy un niño espiritual, que tuve mi etapa de niño espiritual donde por cualquier cosa yo me quería apartar, por cualquier cosa yo quería enganchar los guantes y volver atrás, por cualquier cosa, por cualquier comentario yo comenzaba a llorar, yo me frustraba por cualquier cosa que alguien decía, y eso era indicativo de que yo era un niño. En el momento que yo lo estaba experimentando, yo no me daba cuenta que yo era un niño, porque los niños no tienen esa conciencia de poder distinguir entre una cosa y la otra, pero a través de los años uno va alcanzando una madurez a través de las experiencias, de los golpes, según tú vas desarrollando una intimidad con Dios, se te va revelando a ti mismo. Amén. Dios no necesita descubrir nada, Dios lo sabe todo. Soy yo el que descubro donde yo necesito madurar, pero Dios no necesita descubrir nada, Él lo sabe todo. La experiencia no es para Él, es para nosotros. Amén. Amén. Entonces, pastora, cuando hablamos del apóstol Pablo, cuando en el libro en la carta de Primera de Corintios capítulo 13 verso 11 dijo tres cosas: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Tres aspectos del ser humano: cómo hablamos, cómo pensamos y cómo juzgamos. Todo el mundo, aún los niños, desde recién nacidos, no pueden hablar todavía, articular bien, pero emiten sonido. Y cuando el padre, ¿verdad?, en esa química entre el padre y el niño, ya la madre, por los sonidos, por cómo llora, muchas veces puede identificar si está llorando por sueño, o tiene hambre, o está incómodo por algo. Llega el momento en que se establece una comunicación, aunque no pueda articular palabras. Así que tanto los niños como los adultos tenemos capacidad para hablar, pensar y para juzgar. El niño, lógicamente, por su falta de experiencia, tiene una manera particular de hablar, pero cuando el niño sale de esa etapa, ya el niño no habla gugu dada. Eso le quedaba bien cuando niño. Amén. Ya el adulto, cuando se molesta, no se tira el piso. Nosotros decimos en Puerto Rico, hacer una pataleta o una rabieta. Una torreta. Me disculpan los que no son de Puerto Rico, pero eso es lo que simplemente significa que se tiran al piso y comienzan a dar golpes en el piso y a gritar. Le da un ataque de rabia, de ira. Eso le queda bien a los niños. ¿Tú te imaginas un adulto haciendo una cosa como esa? Porque eso es parte de la etapa, diga pastora, de niño. Sí. Pero eso no le queda bien a un adulto. No, Quiere decir que cada etapa tiene un vocabulario, sí, una manera de pensar y una manera de razonar o de juzgar. Amén, amén. Quiere decir que los niños, bueno, la forma de pensar, la manera de pensar, de hablar y de juzgar, van a ir demostrando en qué etapa de madurez estamos, ¿verdad? Nadie empieza en el evangelio siendo maduro.
Todo el mundo comienza Todo el como mundo niño. Todos empezamos siendo inmaduros y todos empezamos con el deseo, ¿verdad?, de alcanzar esa madurez. Hoy estamos tocando unos puntos bien importantes que alguien pudiera estar preguntándose, pero ok, yo quiero ser maduro, ¿cómo puedo entrar en ese proceso de madurez? Ya dijimos, ¿verdad?, que primeramente tienes que reconocer que eres hijo de Dios si aceptaste al Señor como tu Salvador. Juan 1:12, anota el verso. Número 2, preparar tu terreno para que entre la palabra, que es la semilla. Esa palabra es la que va a empezar a producir fruto, pero ese terreno tiene que estar listo, que usted estaba diciendo, que ese terreno puede tener piedras. ¿Cuáles o espinas. ¿Cuáles pueden ser esas piedras y cuáles pueden ser esas espinas? Pueden ser falta de perdón, pueden ser rencores, pueden ser heridas, pueden ser amarguras, pueden ser algunas marcas que hayas recibido de la religión. Algunas marcas que hayas recibido de la religión, que te haya marcado la religión en algún aspecto de tu vida y tú tengas este terreno lleno de pedregales. Amén. Pues ese terreno, lo primero que tú tienes que hacer para poder recibir esa palabra, esa semilla, esa palabra puede germinar. Trabajar con tu corazón. Trabajar con ese terreno. Si hay alguien a quien tú tienes que perdonar o pedir perdón, tienes que hacer eso. Pedir perdón, perdonar, evaluar cómo está ese terreno. Aunque si tú no te acuerdas de nada más en el día de hoy, porque este tema lo vamos a estar desarrollando por un tiempo, ¿verdad?, hasta que el Señor nos permita. Acuérdate de que para empezar a madurar, recibir, entender que eres hijo de Dios y preparar ese terreno. Pastor, vamos a enfocarnos en preparar ese terreno para que entonces pueda empezar ese proceso de madurez a través de la palabra, porque la palabra es la que nos va a ir dando la madurez, porque nos va a ir exponiendo a lo que el Señor quiere que alcancemos, el grado al cual el Señor quiere que alcancemos, ¿verdad? Y entonces poquito a poco se va a ir manifestando cómo vamos a ir madurando. ¿A través de qué? De cómo hablamos, de cómo pensamos, de cómo actuamos, cómo juzgamos. Eso se va a ir reflejando. Es algo que va a ocurrir por consecuencia, pastor. Pastora, el niño, hablando de nuestra etapa como ser humano, así como el niño espiritual, ahorita mencionábamos que muestran ciertas conductas, ¿verdad? Una de las conductas que manifiestan los niños es que los niños se te dificulta un adulto interactuar o razonar con un niño, porque no importa cómo tú le expliques, el niño no te va a entender. Por eso dice, hablaba, pensaba y juzgaba, que no es otra cosa que razonar. Intentar un adulto razonar con un niño es bien complicado, porque están en dos etapas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que según la persona va madurando, su capacidad para razonar, procesar los problemas, las dificultades, procesar tu entorno, la manera en que tú procesas los problemas, en la manera en que tú interpretas lo que tú oyes. Porque cuando alguien viene marcado por algo, aunque nadie esté hablando de ellos, sí, se sienten aludidos. Porque ese terreno está... Eso te está diciendo que esa persona, hay una área de su vida que no ha madurado. Porque es el otro punto que quiero hablar, pastora. Hay personas que maduran en alguna área de su vida y en otras áreas se quedan como niños. Significa, se tardan más. Significa que tú puedes encontrarte adultos con sensores de niños. Sí, muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Yo como pastor me he encontrado con adultos que todavía se ofenden por cualquier cosa. ¿Qué te dice eso? Que en ese aspecto son niños. Son muy fuertes para otras cosas. Pero cuando se trata de lo del reino, tú no le puedes decir nada porque de todo se sienten ofendidos. Te están diciendo que no tienen dominio propio. Sí. Todavía son controlados por sus emociones. Ay, lo que me dijo el pastor me hizo sentir mal. Me sentí ofendido. Y por todo se sienten ofendidos. Te están diciendo que no han madurado, porque dijimos al principio que madurez es cuando tú alcanzas un grado de estabilidad. Que ya tú no eres movido por cosas triviales que pueden ocurrir. Entonces, una persona maduro es aquel que resiste, que sabe cómo manejarse dentro de las situaciones. Que puede manejar las ofensas.
Correcto. Cuando habla de las ofensas, habla de que la persona que puede manejar las ofensas, porque ya es maduro, puede recibir diferentes opiniones, puede recibir una crítica constructiva y la puede escudriñarlo, puede recibirlo todo, escudriñarlo todo, retenerlo bueno y tener la capacidad de que alguien pueda diferir de tu propio. Podemos diferir sin dejarnos amar, sin dejarnos de amar, pero la persona que no es maduro no tiene la capacidad de razonar a tal grado que pueda decir, ¿sabes algo? Tú tienes razón. Exacto. Puedes recibir la crítica constructiva también. Alguien maduro recibe crítica constructiva. Alguien maduro es muy difícil que se sienta ofendido. Es más, alguien maduro de verdad puede escuchar una palabra que la enviaron para ofenderlo y tiene la madurez de rechazar esa palabra y decir, yo no te voy a dar ese poder de que tú me ofendas. Amén, amén. No te voy a otorgar ese poder. Pero eso lo logran hacer la gente que realmente es maduro. Pero todavía el que se ofende por cualquier cosa, el que de cualquier cosa dice que se quiere apartar, que se va a retirar de la iglesia, que no va a seguir buscando a Dios, está diciendo, está dando a gritos, diciendo, todavía yo soy un niño espiritual. Está manifestando el grado de madurez en el que se encuentra, ¿verdad? Sabemos que vamos a ir madurando por áreas a la medida que nosotros vayamos entregándole al Señor diferentes áreas de nuestra vida para que Él las madure. El Señor va a ir madurando esas áreas a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Siempre va a ser a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, siempre a través de la palabra y el Espíritu Santo que vamos a ir alcanzando la madurez, porque nos vamos exponiendo a lo que es la verdad del Señor. Esta es la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, va a liberar ese corazón. Si en ese corazón hay rencor, si en ese corazón hay falta de perdón, si en ese corazón hay heridas, a través de la verdad de Jesucristo, a través de su palabra, vas a recibir la libertad, vas a recibir la semilla de la palabra del Señor y vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos permanentes. Amén. Cuando alguien comienza a madurar, tú te das cuenta, número uno, por cómo comienza a hablar. Un cristiano inmaduro, tú te das cuenta que es inmaduro por la manera en que habla. No habla un vocabulario de fe, no habla un vocabulario ligado a la palabra de Dios. No habla conforme a lo que Dios habla, porque todavía no tiene el grado de madurez para hacer eso. Pero tú te das cuenta que cuando esa misma persona comienza a madurar, tú ves que su vocabulario comienza a cambiar. Ya no es aquella persona que hablaba negativo, que hablaba simplemente repitiendo lo que otro dijo. Cuando alguien madura, tú te das cuenta que su vocabulario ahora es diferente. También su manera de pensar es diferente. El que es inmaduro juzga rápidamente. El que es inmaduro juzga sin tener los elementos de juicio. Juzga por comentarios. Juzga por algo que alguien le dijo. El que es maduro escucha todas las versiones y no llega a una conclusión sin haber examinado los elementos de juicio de manera cautelosa. Significa que el maduro no se precipita a tomar decisiones. Quiere decir, o sea, pastor, que una señal de inmadurez es emitir juicios sin tener los elementos de... Pastora, un ejemplo clásico. En una conversación, tú puedes decir algo, hablando con una persona, algo que no tenía nada que ver con la persona, y la persona lo recibió mal, no te preguntó por qué tú dijiste eso, y ya emitió un juicio. Te deja de hablar, se molesta contigo, pero ni siquiera sabe por qué tú lo dijiste, porque no se tomó el tiempo ni siquiera para preguntarte. Emitió un juicio basado, no en lo que tú dijiste, basado en lo que interpretó que tú dijiste. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú entiendes que yo dije. Quiere decir que el niño juzga antes de tiempo. Juzga las cosas sin analizarlas.
O sea, si estás anotando ahí, puedes poner por ahí, una de las señales de inmadurez es juzgar las cosas antes del tiempo. de analizarlas. También otro puntito es que uno va a procesar esa información de acuerdo a cómo esté el corazón, porque si el corazón está herido, está lastimado, si el corazón está afectado, el corazón está mutilado por tantas cosas, tú vas a procesar esa información de acuerdo a cómo está ese corazón. Pastora, excelente ilustración, porque nuestras experiencias personales son el filtro por el cual nosotros procesamos la información que recibimos. Quiere decir que cuando una persona se ofende fácilmente, quizás cuando era niño fue una persona que vivió mucho ataque, maltrato, bullying, ofensas, todo ese tipo de cosas, y ahora vive en una actitud a la defensiva, que piensa que todo lo que se dicen es por ellos, que todo lo que dijeron es porque se estaban refiriendo a ellos, eso lo dijeron por mí, yo me sentí ofendido. Están hablando desde una plataforma personal. Están diciendo, así fue que yo lo interpreté. Quiere decir que alguien inmaduro procesa todo lo que oye y todo lo que le rodea por el filtro de sus propias experiencias. Y puedes estar equivocado, pastora. Mire lo que yo anoté aquí. Hay muchos que no maduran porque viven atrapados en su niñez o en alguna etapa de su crianza. Todo a su alrededor ya ha cambiado, pero ellos no pueden verlo ni disfrutarlo y no logran aprovechar las oportunidades nuevas que le ofrece la vida por causa de su pasado. Mira lo que dice ahí, que hay muchos que no maduran, y como no maduran, pastora, no pueden disfrutar de las oportunidades nuevas que le presenta la vida, porque están encarcelados en lo que a ellos le pasó. Una de las cosas que tienen los niños es que los niños viven para ellos. Ellos son primero yo, segundo yo y tercero yo. Y cuando un adulto dice, no, primero yo, segundo yo y tercero yo, lo que te está diciendo es, yo soy un niño. Inmaduro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué el niño es así? Si, pastora, usted tuvo 2 hijos. Sí, aquí está. Una cualidad que tienen los niños es que los niños exigen toda la atención. Aunque el padre tenga 10 hijos, los 10 quieren la atención para ellos. Y ellos pasan por diferentes etapas en la cual ellos exigen su territorio. Hay un momento en lo que no quieren compartir sus juguetes. Todo es mío. No, todo es mío. No quieren que le invadan su espacio. Cuando ven a alguien muy cerca, ellos se sienten como amenazados. Su familia que está amenazada, ¿verdad? Son muchas características que puede verse, ¿verdad? Cuando está todavía esa etapa de niño. Pero, ¿sabes qué? Que lo importante de esto es que el Señor quiere llevarnos a la madurez. Amén. El Señor quiere llevarnos a esa estatura. ¿Por qué, pastor? Porque Él quiere hacer de nosotros embajadores del reino. El Señor quiere prepararnos y madurarnos, llevarnos a la estatura del varón perfecto, maduro, porque Él quiere hacernos embajadores del reino. El Señor Amén. Quiere hacernos embajadores del reino. Yo sé que tú quieres ser un embajador del reino. ¿Y qué es un embajador del reino? Es aquel que representa dignamente el reino de Dios. Pastora, porque es importante madurar. En palabras sencillas, es importante madurar, no solamente como persona, sino mucho más como hijo de Dios. ¿Por qué es importante madurar? Porque Dios no le va a delegar la responsabilidad del reino a alguien que no sea maduro. Amén. Porque no lo va a poder manejar. No lo va a poder manejar. La responsabilidad del reino es demasiado grande para ser administrados por adultos con sensores de niño. Mira, si todavía tú manifiestas cosas de niño, la forma para sanar eso, tienes que aceptarlo. Amén. Tienes que aceptar que tienes un problema y que en esa área necesitas que Dios trabaje. Amén. Es la única manera. Sí, señor. Todo comienza por tú reconocer que tienes un problema. Pastora, un punto bien importante. Cuando hablamos de madurez, lo podemos aplicar a nuestra persona, ¿verdad? Como individuo,
lo podemos aplicar a nuestra relación con Dios, lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, pero también este conocimiento es práctico para aplicarlo a lo que es la familia y el matrimonio. Pastor, escuche bien. Hay matrimonios que no funcionan porque uno de los dos tiene un sensor de niño. Ay, pastor, eso sería otro tema. Espérate, pastora, espérate, porque es que tengo que soltarlo. Hay que desarrollarlo completo. Tengo que soltar esto. Menciónelo, pero eso se lo prometemos que lo desarrollamos completo. Pastora, voy a tocar un solo punto. Cuando en el hogar hay crisis económica, porque uno de los dos gasta el dinero en cosas que no necesita, ese que está gastando, gasta como niño. ¿Cómo gastan los niños? Que no tienen conciencia del valor del dinero, ni saben lo que cuesta conseguirlo. Por eso es que los niños cuando piden, ellos piden sin conciencia. ¿Tú te crees que los niños saben lo que es precio? ¿Tú crees que los niños saben lo que es trabajar? Por lo tanto, ellos cuando se antojan de algo, ellos no están mirando el precio y ellos no tienen esa capacidad. Y hay adultos que en su edad adulta, cuando se trata de lo administrativo, gastan como niños. ¿Qué quiere decir eso? Que gastan sin conciencia. Y cuando en la casa falta el dinero, realmente el problema no es que hay que buscar más recursos. Aprender a administrar como adultos, que un adulto administra de manera madura, que no es otra cosa que de manera responsable. Entonces, cuando los dos maduran en ese aspecto, entonces las finanzas de la casa se enderezan. Yo lo voy a dejar para otro día, entrar por ahí. Pero escuche bien. Cuando hablamos de madurez, yo digo, ya vamos a terminar porque el tiempo se nos acabó, aunque usted no lo crea, pastora, se acabó el tiempo. ¿Cuánto nos queda, Emma? 10 minutos. 8 minutos. Escuche bien, para cerrar este tema por hoy, el miércoles que viene, si Dios permite, seguimos. Madurez, escuche bien, los niños tienen una manera de hablar, de pensar y de juzgar. También los adultos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que crea el desbalance? Cuando uno sale de la etapa de niño, sea en el plano físico o en el plano espiritual, se supone que tu hablar, tu pensar y tu capacidad de razonamiento sea cónsono con la etapa donde tú estás ahora. ¿Cuál es el problema de permanencia de los creyentes de este tiempo? Te dice que la mayoría de la gente son inmaduros en muchos aspectos. No saben manejarse como hijos de Dios. No saben dar testimonio como hijos de Dios. No saben vivir una vida cristiana real y consecuente que esté alineada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque persisten en ser niños, porque es más fácil, pastora. Deja ver cómo yo lo planteo. Es más conveniente hacerme el niño, porque el adulto tiene que caminar por sí mismo y el niño exige que lo carguen. El adulto tiene que asumir una responsabilidad. De hecho, pastora, anoté aquí, déjame ver si me da tiempo de compartirlo. Anoté unas cualidades de niño. Número 1, los niños piden sin conciencia del valor de las cosas, pero no saben lo que es responsabilidad. Los niños piden sin conciencia. Ellos no conocen el valor de las cosas ni cuánto cuesta conseguir el dinero. Ellos simplemente piden. Los niños quieren todo lo que ven. Porque otra cualidad de los niños es que los niños se encaprichan con todo. Todo lo quieren, todo lo que ven o todo lo que ven que otro tiene lo quieren. Número 3. Cuando no se le da lo que piden, ¿usted sabe lo que hacen, pastora? Cuando no se le da no lo que ellos necesitan, cuando no se le da lo que ellos quieren. Su reacción te dice que son niños. Yo sé que a los adultos no le pasa eso. Yo sé que tú no te pones guapo cuando Dios te dice que no. Esos son los niños. Como tú eres maduro, tú no te pones guapo cuando Dios te dice que no. Porque todo el mundo celebra cuando Dios le dice que sí. Pero los maduros, estamos hablando de cómo tú reaccionas cuando Dios te dice que no. Ahí se muestra la madurez, el grado de madurez en que puedes estar cuando el Señor te dice que no o cuando tu pastor te da una corrección. Se va a identificar, se va a manifestar en qué grado de madurez. Pastor, eso es uno de los puntos. Dice el número 4. El niño
quiere toda la atención para sí. Siempre quiere ser el primero. Esa es la número 4. El niño quiere toda la atención para ellos. El número 5. A los niños no les gusta la corrección. No les gustan las reglas. No les gusta la disciplina y no les gusta el orden. Pastor, eso para la semana que viene, ¿verdad? Pastora, de ahí, de ese punto que yo acabo de leer, de ahí pudiéramos dar una serie completa, pastora. Los que son niños no les gusta la corrección, no les gustan las reglas, no les gusta la disciplina y no les gusta el orden. Cuando tú ves que un creyente muestra resistencia a la corrección, a las reglas, a la disciplina y al orden, te está diciendo que es niño. Los adultos entienden el orden. Son los niños los que son resistentes porque no entienden que el padre lo está preparando para enfrentar la vida, porque donde quiera que tú llegues en la vida hay un orden de autoridad, en las cortes, en las escuelas, en los trabajos, en los espacios públicos, en las tiendas. Y cuando tu padre desde niño comienza a corregirte y a enseñarte orden y disciplina, te está preparando para enfrentar el mundo real. Te está diciendo, el mundo tiene reglas, tiene disciplinas, tiene leyes, tiene parámetros, tiene normas. Pero los niños, cuando tú tratas de ponerle disciplina o ponerle normas o orden, ¿cuál es la reacción de los niños? Se resisten porque no tienen la capacidad de entender el beneficio. Para los niños, pastora, todo es un juego. Por lo tanto, a los niños no se le puede delegar nada serio, porque todo lo toman como un juego. Y en el reino de Dios tú no puedes jugar con lo que Dios te da, porque esto no es un juego, esto es serio. Así que el reino de Dios es para gente madura. Entonces, la número 7, los niños en su ignorancia piensan que lo saben todo. Pero no se queda ahí, pastora. Piensan que lo saben todo y que no tienen necesidad de aprender. Que el problema es mayor. Piensan que lo saben todo y que no necesitan aprender. La número 8. Los niños no reconocen el peligro. Necesitan supervisión, pero ellos no lo aceptan. Déjame que yo sé hacerlo. Yo lo hago, sí. Pero ellos no reconocen el peligro. Número 9. No se les puede confiar responsabilidad. Porque no tienen la capacidad todavía para manejar responsabilidades, a menos que maduren. Y por último, pastora, dice, los niños no saben manejar recursos. Algunos adultos, que fue el punto que tocamos, gastan como niños. Los niños, tú tienes que saber qué tú le pones en las manos, porque ellos no tienen la capacidad de manejar recursos. Y eso aplica tanto a nuestra persona, ¿verdad?, como individuo, pero así también en el plano espiritual, en el desarrollo del creyente. ¿Por qué Dios quiere que maduremos? Porque Él tiene una herencia que nos quiere entregar, pero no se la puede entregar a un niño que de cualquier cosa se molesta, que de cualquier cosa quiere salir corriendo, que de cualquier cosa se quiere rendir. Con ese tipo de gente inconstante, Dios no puede trabajar. La madurez tú la demuestras cuando tú aprendes a permanecer a pesar de las circunstancias diarias que puedan ocurrir. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que yo he vivido. Y si yo te cuento lo que yo he vivido, tú empiezas a llorar ahí. Si fuera por lo que a mí me ha ocurrido, hace rato yo me hubiera rendido. Pero no me he rendido porque entendí que mi vida espiritual no puede depender de las ofensas, de lo que la gente crea, de lo que la gente piense y mucho menos de lo que la gente opine. Mi firmeza en Dios no puede depender de eso, porque eso siempre va a variar. Así que la madurez, pastor, es necesaria, muy necesaria, para poder pasar a la próxima etapa, donde Dios nos quiere entregar cosas. Dios no le va a entregar una responsabilidad tan grande a alguien que no sabe manejar sus emociones. No me quiero adelantar porque son muchos puntos. Sí, vamos a dejar esos 10 puntitos para la semana que viene. Este tema está hermoso, está poderoso, así que usted puede... ¿Cuánto nos queda, Emma? Ya se fue el tiempo. Usted puede escribir su pregunta en el chat. Nos gustaría contestar su pregunta lo mejor que podamos, ¿verdad? Lo puede escribir en el chat. Si tiene necesidad de oración, recuerde comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Ahí están los números.
Si desea apoyarnos, ¿verdad? Económicamente, yo sé que algunos pues están pasando necesidades, pero los que pueden y desean, como siempre, ¿verdad? Comparten con nosotros, amén, lo pueden hacer. También están las plataformas. Estamos comprometidos con llevarle una palabra, ¿verdad? Una palabra que edifica, una palabra que levante, una palabra que traiga crecimiento. Así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchísimas gracias por compartir nuestros videos, por compartir la palabra, me encantó algo que me escribió nuestra hermana Marty, que estamos en tiempo de alcance, amén. Ella, operación alcance, estamos en tiempo de alcance, así que vamos a llegar a llevar la palabra del Señor de la forma que podamos, sea por predica, sea por cantándola, sea como sea, escríbela, déjale un papelito a alguien en el carro, en una notita frente a la casa, pégasela en la puerta, como sea. Pero vamos a tener alcance, vamos a alcanzar a otros para Cristo, vamos a prepararnos y a llevar la palabra del Señor, amén. Así que vamos a dar ya unas últimas palabras para despedirnos. Gracias por compartir con nosotros, amén. Así que vamos a dejar que nuestra hermana Leo nos despida en oración. Amén. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, Jesús, Señor Jesús. te damos gracias, Espíritu Santo de Gracias, Dios, por esta Padre. gran oportunidad que tenemos de compartir tu Gracias, palabra, Padre. Jesús, a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que nos hagas a todos tierra Amén. fértil y Sí, que tu Señor palabra sea fructífera en nuestros corazones y en Amén. cómo hablemos Sí, y en Señor cómo Jesús. pensemos y en cómo juzguemos, Señor, que se sigan Gracias, revelando Padre. los frutos tuyos en nosotros, Espíritu Amén, Santo. Señor Gracias, Jesús. Señor. Amén. Gracias. Amén. Que el Dios Señor les les bendiga. bendiga. Un abrazo, les amamos mucho Amén. y hasta la próxima. Amén.